Muy bien, hermanos. Pues vamos a empezar nuestro estudio acerca de esta serie de temas acerca de Dios y nuestro futuro, ¿no? Hemos estado viendo en muchas formas cómo Dios nos habla acerca de nuestras distintas realidades. Bueno, no, más bien sobre una única realidad, perdón, hermanos, acerca de hacia dónde vamos a encaminados nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan la semana pasada, hermana Mari, o no sé, mamá, papá, de lo que estuvimos viendo la semana pasada a través de este estudio. Sí, hermana Mari, este, alguien que recuerde. No, la semana pasada no entré a clase. Ah, ok. Sí, no se preocupe, hermana. No se preocupe, hermana. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de Yo tampoco. Nada te preocupes. No se preocupen, hermanas. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la escatología del Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra escatología viene de dos palabras griegas. Permítanme tantito, hermanos. Ok, la palabra escatología viene de dos palabras griegas que significa escatos, que es último o últimos, y logos, que es estudio, ¿no? Entonces, escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y estuvimos viendo cómo en el Nuevo Testamento la escatología, o lo que se habla del final de los tiempos, es muy diferente al Nuevo Testamento, ¿no? Va muy relacionado, pero es diferente. ¿Sí? En la escatología del Nuevo Testamento decíamos que se tiene una idea de que ya hay eh, una escatología realizada, es decir, que algunas señales de los últimos tiempos ya están realizadas, pero al mismo tiempo las personas del Nuevo Testamento ven que hay cosas que todavía están por cumplirse. Decíamos la semana pasada que la Biblia esta diferencia, esta es la principal diferencia que quisiera que se quedara. Y la escatología en el Nuevo Testamento habla de que está los postreros tiempos y el último día. Ujú. Entonces, ahí les pongo un diagramita donde decíamos que antes de la venida de Cristo y desde que empezó la creación, se le conoce como esta era pasada, ¿no? En donde realmente ahí se hablaba de estos tiempos finales en donde Cristo sería el que reinaría y que Israel sería el que reinaría sobre la tierra y que realmente ahí hay una realización del reino de Dios. Viene Cristo, hermanos, y a partir de ese momento, cuando Cristo viene a la tierra, a partir de eso empiezan los postreros días. De manera que desde que Cristo está en la tierra hasta el día de hoy y en adelante, estamos en los días postreros, en el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no hay, no estamos, la escatología del Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento no señala el fin de los tiempos como un evento final solamente, sino que desde ahora tú y yo ya estamos en los días postreros, en el fin de los tiempos. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento señala que hay un último día. Es los postreros días, es el día presente. Y el último día es cuando Cristo venga por segunda vez. La segunda venida de Cristo, ajá, es el enlace de que ya estamos en el fin definitivo. El último día. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, esto es lo que decíamos la semana pasada. Estamos ya en los tiempos postreros, en los tiempos finales, ya la Biblia señala así, lo ha señalado siempre, tú y yo ya estamos en los postreros días, pero aún todavía no llega el último día, la era por venir, los días postreros, ¿sale, hermanos? Entonces, eso es lo que estábamos viendo la semana pasada y resumíamos en tres aspectos la lección de la semana pasada. Uno, el gran acontecimiento del fin en el Antiguo Testamento ya se ha cumplido. Es decir, esta escatología realizada ya se cumplió y
¿Y en qué se cumplió? En la venida de Cristo. En la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, es el acontecimiento que marca la historia de el fin, ¿sí? Entonces, y por eso decimos con toda confianza, hermanos, ¿cuándo son el final, cuándo empiezan el final de los tiempos? Desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿sí? O bueno, desde que Cristo entró en escena a la historia, empieza el final de los tiempos. Ajá. Y ya se está cumpliendo mucho de lo que anunciaba el Antiguo Testamento. También decíamos dos, estamos viviendo los tiempos finales en el presente y esperando el final en el futuro. Ujú. Es lo que les estaba comentando ahorita. Hoy en día estamos viviendo los tiempos finales y esperamos el final, ajá, en ese día glorioso cuando Cristo venga. Y tercero, estas bendiciones del fin nos garantizan mayores bendiciones a los cristianos en el porvenir. Es decir, muchos de nosotros, hermanos, ya estamos viviendo cosas que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento esperaban. Esas bendiciones que ellos esperaban, nosotros ya las recibimos, ¿sí? Y como nosotros ya las recibimos, nosotros tenemos una expectativa más grande que los que estaban en el Antiguo Testamento. Porque los que están en el Nuevo Testamento y también los que vivimos hoy en día, hermanos, vemos con mayores bendiciones las cosas que vienen. El día final es algo bueno, es algo glorioso. Tanto así que son tan grandes las bendiciones que vienen para el cristiano en el porvenir, el cristiano del Nuevo Testamento y nosotros que vivimos hoy en día, tan grandes son que nosotros anhelamos que ya estemos ahí. Nosotros anhelamos el fin. El cristiano no tiene miedo del final, hasta el cristiano lo anhela, quiere que ya venga Cristo. Ajá. Entonces por eso, hermanos, decíamos la semana pasada que es importante tener esta perspectiva sana acerca del final de los tiempos, porque como hoy vamos a ver, muchas ideas acerca del final y con respecto a la historia se han metido en la iglesia cristiana a tal punto de que decimos, ya, yo no quiero que venga Cristo. Muchas ideas acerca del final de los tiempos se han metido en nuestra iglesia, que incluso tal vez sí esperamos a Cristo, pero en nuestra manera de vivir hoy en día no reflejamos que queremos que Cristo venga. Ajá, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy y este es el resumen de la semana pasada. Ajá, ¿alguna duda con estos dos, hermanos? O si no, avanzamos, ¿eh? ¿Alguna duda, algún comentario, hermanas, acerca de este pequeño resumen de la semana pasada? No, todo está bien. Ok. Yo creo que lo que pasa es cuando uno tiene dudas de que si quiere que se venga ese día, el último día en que el Señor venga, pues es el temor, porque tal vez es una suposición, ¿no? Tal Ujú, vez no hemos vivido plenamente una vida en comunión con Dios y obediencia para con Dios. ujú, Entonces, como sabemos que este último día el Señor viene, ¿verdad? Pero ujú. también viene para juzgar, ¿verdad? Entonces, ese también es el motivo porque muchos decimos, mejor que no llegue ese día. Ujú. Sí, 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 exacto, ¿no? Y como vimos justamente en el estudio de Joel para los que estuvieron, hermanos, no sé si recuerden, Joel habla mucho acerca del último día, ¿no? De el día final, el día del Señor, así lo anuncia Joel. Y Joel anuncia un juicio que realmente es muy catastrófico, ¿no? Pero todas esas ilustraciones son solamente ilustraciones que nos ayudan a entender la magnitud del juicio de Dios. Y sí, hermana, como usted bien lo menciona, el final de los tiempos, claro, es algo que bendice a los cristianos, es algo que anhelan los cristianos. El día final para los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, ¿cómo decir? Los bendice, ¿no? Que el día final venga es una bendición. Pero para los que son fríos y tibios a la vez, para los que dicen creer en Jesucristo pero no lo viven en las áreas de su vida, bueno,
y hay esa duda y hay esa inquietud, bueno, evidentemente todas estas cosas y anuncios del fin, pues obviamente desde su corazón ellos lo saben, les condenan, ¿sí? El cristiano que está seguro en las promesas de Dios y que sabe que por la fe en Cristo Jesús ellos tienen acceso a la gracia divina de Dios, ellos no temen, ellos al final quieren que Cristo venga, pero los que no han entregado su vida a Cristo, los que siguen viviendo bajo la perspectiva de este mundo terrenal y siguen viviendo de una manera incompatible al reino de Dios, ellos sí deben de temer, ¿sí? Y todas estas cosas y anunciamientos les condenan más que bendecirlos, ¿no? Entonces, sí, hermano, hermana, eso lo vamos a ver a lo largo del curso porque muchas de estas cosas que seguramente vamos a hablar acerca de las señales de juicio y todas estas cosas, pues más allá de solamente generar miedo, también deben de generar arrepentimiento, como lo vimos en Joel en su momento. Entonces, sí, por eso da miedo, hermana, por eso da miedo en algunos, pero si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pues debemos de estar gozosos e incluso hasta seguros de que si Cristo vino por segunda vez, por primera vez, es una garantía que vendrá por segunda vez. Ujú. Pero sí, hermana, es algo muy importante para reflexionar, ¿no? Y si uno se ve a sí mismo todavía am, como inalcanzable en la gracia de Dios, pues uno está viviendo bajo sus propios esfuerzos. Y dos, lo que necesita es venir directamente hacia los pies de Cristo, ¿no? No seguir andando en su manera vana de vivir, porque a veces muchas personas tienen miedo del juicio, pero no se arrepienten, ¿no? Siguen igual. Entonces, la idea es que busquen la presencia de Dios y ese cambio. Ujú. Pero bueno, hermana, muchas gracias por expresarnos este comentario que nos ayuda también a reflexionar acerca de nuestra vida y esta perspectiva de los tiempos finales. Ok, hermanos, vamos a ver. El día de hoy vamos a ver esta idea acerca del significado de la historia. Yo sé que tal vez muchos de ustedes dirán, ¿y a qué horas vamos a hablar acerca, no sé, del anticristo? ¿A qué horas vamos a hablar acerca del reino de Dios, de la resurrección? ¿A qué horas vamos a hablar acerca de las guerras, las señales de guerra? Todas esas cosas. Bueno, hermanos, a su tiempo lo veremos, ¿sí? No se desesperen. Pero es muy importante que antes de ver esas cosas, nosotros tengamos una perspectiva clara, como ya dijimos ahorita, de la segunda venida de Cristo, de lo que tiene que ver con la cuestión de la escatología, los tiempos finales, de lo que tiene que ver con esta idea de los tiempos postreros, ¿no? Verla de una manera sana. Y también algo que es muy importante ver de una manera muy sana para después ver las otras cosas es la historia. Aquí les pongo dos modelitos, hermanos. Yo les pregunto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Muchas personas piensan que la humanidad se dirige hacia su destrucción, que la historia solamente puede verse en su significado como los eventos que van pasando a lo largo de este mundo que nos van a llevar a nuestro fin catastrófico, ¿no? Y hay muchas películas acerca de cómo es el fin. Que al final va a haber tal vez un apocalipsis zombie, ¿no? Que al final es eso, tenemos muchísimas películas. Que al final, pues va a haber cuando fue el 2012 o el 2012, no sé si se acuerdan que hubo una película donde iba a haber inundaciones del tamaño de, o tsunamis del tamaño de edificios, meteoritos, terremotos, todas estas ideas, ¿no? Donde se habla acerca de que nos dirigimos hacia un destructivo final. También muchos acerca de hoy en día está muy de moda la ecología. Hoy en día está muy de moda la ecología, hermanos, ¿no? Y todas las cuestiones ecologistas que dicen, si seguimos por ese camino, nos vamos a morir todos. Entonces, y otras personas, ya en términos más como de su pensamiento, no sabemos, dirían algunos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nadie sabe hacia dónde vamos, ¿sí? Tal vez, incluso hay muchas películas también futuristas acerca de que
señalan que en el fin de los tiempos la humanidad se va a extinguir, ¿no? Y solamente el recuerdo que va a tener el mundo es acerca de lo que crearon los humanos, como los robots, como este sus descubrimientos en ciencia y demás, ¿no? Todo eso se va a quedar ahí. Hay muchas películas acerca que hablan acerca de ese futuro, ¿no? El hombre bicentenario. Hay otra película de un niñito. No me acuerdo cómo se llama. De un niñito que es un robot también. Ajá, que es el que sale en Sexto Sentido. Pero no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. Ah, inteligencia artificial, ya me dijo mi hermano. Entonces, todas estas ideas, hermanos, pues quieran o no, también influyen mucho en nuestra manera de ver la historia y hacia dónde se dirige la historia. No sé, ustedes, hermanos, díganme ejemplos de cosas o ideas de que ustedes piensen hacia dónde nos dirigimos. Tal vez ustedes dirán, yo sí creo que tal vez sí nos dirigimos hacia nuestra destrucción. Algunos dirán, tal vez, no, yo sí creo que nos dirigimos hacia un inminente final, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Hacia dónde ustedes creen que nos dirigimos? ¿Hacia dónde se dirige el mundo, la historia, el curso de la historia? ¿Hacia dónde va? Hermano Manuel, bienvenido. Hola. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, yo creo que no. Y bueno, por lo que nos habla la palabra de Dios, pues sí, nos vamos dirigidos hacia la destrucción, ¿no? Ujú, Pero como cristianos tenemos una esperanza ujú, y los que creemos en Cristo nos dirigimos hacia la presencia de nuestro Señor, a habitar una nueva tierra y un ujú, cielo nuevo. ujú. Así es que ese es mi pensamiento. Ok, muy bien, hermana. Y ese es un pensamiento que nace de la Biblia y nace de la Escritura. Y ahorita que bien que dice eso, ¿no? De que qué pasa después de la muerte, ¿no? Hay muchas ideas hoy en día de que después de la muerte, pues no hay nada, ¿no? O algunas personas dicen, no, después de la muerte uno reencarna. Después de la muerte uno, ¿qué más puede pasar? Uno va con Dios, ¿no? Ajá. O uno duerme. Hay muchas ideas acerca y muchos dicen, y los que son muy como los agnósticos dicen, no sabemos, nadie sabe, nadie ha ido de la muerte y regresado para decir hacia dónde nos dirigimos después del final de cada uno. Entonces, hermanos, tenemos muchas ideas hoy en día de hacia dónde se dirige el mundo, pero el cristiano debe tener bien claro eso, hermanos, porque a veces nosotros no sabemos responder ante estas cosas. Muchos tenemos mucha la idea de que si nos dirigimos a una destrucción. O muchos tienen la idea de, hay cristianos que saben y dicen, no, no sabemos a dónde vamos. Pero lo que sí sé es que Dios me demanda a ser obediente, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro hacia dónde nos dirigimos antes de hablar de todas estas cosas de tiempos finales que habla la Biblia. Para el cristiano, ¿hacia dónde se dirige? Para el cristiano, ¿qué significado tiene la historia, hermanos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este, Voy a mostrarle dos perspectivas como muy importantes para que entendamos en cómo estas dos cosas se han infiltrado en la iglesia de el significado de la historia, hermanos. Ajá. La primera idea que quiero compartirles es que hay una idea griega de la perspectiva de la historia. ¿Sí? La perspectiva griega es así, hermanos. Es cíclica, ¿sí? Es decir, es un círculo en donde, por ejemplo, este tachecito, hermanos, que ustedes ven ahí, los griegos pensaban que un evento que nace aquí en este tachecito que ustedes ven, así como ustedes ven este tachecito, se va a repetir en cierto periodo de la historia. Ujú. Así piensan los griegos. La historia es cíclica. Donde nace un evento, tarde o temprano se va a repetir en algún otro lugar. ¿Sí? Entonces, no hay un avance lineal de la historia. Ajá, no hay un avance lineal de la historia. La historia es circular. Es circular. Ahora,
muchas personas y también cristianos pueden llegar a pensar así, hermanos, ¿eh? Pueden llegar a pensar así, que la historia ah, es así. Y que incluso, hermanos, por ejemplo, muchas personas ahorita con lo de los sismos, ¿no? Así como el sismo del 2000, del 85, se repitió en su determinado punto de la historia en el 2017, así se va a volver a repetir en algún otro año de la historia en el 17 de septiembre. Porque la historia es cíclica. Así como hubo una guerra en algún periodo de la historia mundial, así va a haber una guerra en el otro periodo de la historia, en otro año posterior en el futuro, porque la historia siempre se repite. Ajá. Y ahora, los griegos pensaban así, hermanos, porque por eso los griegos querían liberarse de su cuerpo, querían ellos estar en el más allá, o bueno, que su alma pudiera abandonar su cuerpo, porque para ellos el tiempo es una cárcel. Además de que su cuerpo es una cárcel, y por eso ven ustedes incluso en las cartas de Pablo como les dice, no, el cuerpo es templo del espíritu, cuídenlo, ¿no? El cuerpo tiene que también dar la gloria a Dios, ¿no? Porque los griegos pensaban, bueno, puedo pecar con mi cuerpo, al final lo que importa es mi alma. Y el cristiano no piensa así. Y por eso los griegos veían esta como una bendición del poder morir para salirse de esa cárcel que es el tiempo, ¿no? Que siempre se repite. Salirse de esa cárcel, porque el tiempo es una cárcel para los griegos. Y muchas personas también piensan así hoy en día, ¿no? Mucho de la esencia helénica griega también se tiene hoy en día. Yo ya me quiero morir para que ya esté con Dios, porque aquí siempre en este mundo se sufre, ¿no? O muchos ya quieren tal vez, yo ya quiero estar con Dios, que ya me lleve Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya está con este cuerpo agotado, ¿no? Mejor ya con el Señor para estar más en paz, ¿no? Entonces vemos como que la historia siempre tiene esa perspectiva también helénica y la heredamos, hermanos. No sé, algunos pueden decir alguna otro ejemplo de esta idea de la perspectiva griega hoy en día. Ustedes pueden así como decir, sí, hermano, yo creo que en la iglesia a veces se tiene esta idea que la historia es cíclica, pero este pensamiento griego no lo creía la iglesia. La iglesia no pensaba que la historia se repetía y que teníamos que salirnos de la historia para poder ya librarnos de esto que nos aqueja mucho, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? ¿O todo bien? ¿Sí se entiende bien esta perspectiva, hermanos? ¿Sí? Bueno, yo también quisiera decir algo sobre esta idea, esta idea de los griegos sobre el cuerpo. Por eso Pablo les escribe a primera y segunda de Timoteo, de Corintios, Ujú. porque se había premiado toda esta idea también en la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, bueno, mi espíritu que adore. Y mi cuerpo, pues también, mi cuerpo, pues ese lo puedo este, llevar al desenfreno, Ajá, ¿verdad? claro. Entonces, por eso precisamente él escribe que el cuerpo es el espíritu, es El el templo del templo espíritu. de Dios, Ujú. del Espíritu Santo. Y también pues tiene mucha connotación para que nosotros podamos comprender en qué medio fue escrito todas estas cartas y qué influencia había también para la iglesia. Por Ujú. eso en la actualidad arrastramos esta idea helénica y Ujú. tenemos que tener cuidado, ¿no? Claro, claro, hermana, porque pues hoy en día también se tiene mucho esa idea como helénica, digo, al final ya vimos que está mal, los cristianos no pensaban eso, ¿no? Los cristianos no pensaban que la historia es así cíclica y que los eventos, un evento que iba a pasar aquí se iba a repetir en tal momento y luego otro que iba a pasar aquí y tal vez se va a pasar aquí en este momento. No, los cristianos siempre tenían una idea de que la historia tiene una meta, ¿no? No está así en círculo, tiene una meta, que es ahorita lo que vamos a ver. Otra perspectiva, hermanos,
muy, hoy en día también muy de moda, pues es la perspectiva atea, o que llegó en su momento también a ser muy importante, lo que se puede conocer también como la perspectiva existencialista, ¿no? Es decir, que nosotros nos dirigimos, como ya les dije, a nuestro fin determinado, que en ese fin solamente hay muerte y destrucción. Lo único que puede estar seguro la perspectiva atea existencialista es que la historia no tiene ningún significado. Ujú. Muchas personas incluso sostienen este tipo de perspectiva, pero al final es como muy, ¿cómo decirlo? Muy limitada, ¿no? Como que no tiene sentido, y por eso la mayoría de los filósofos existencialistas pues realmente no le veían como significado a lo que hacían. Aún así hay filósofos que sí decían esto, hermanos, ¿no? Les pongo tres perspectivas más destacables de esta idea de la historia. Uno, ellos creían que cada quien le debía de dar un significado a su vida. Es decir, no hay un propósito en el mundo, no hay un propósito en la historia. El propósito tú se lo das. El propósito a la vida tú se lo das. Quita a Dios a Dios de la ecuación en el propósito de la historia, hacia dónde va. Tú le das el significado a la vida y a la historia. Ujú. Tú eres el que puede hacer de tu vida algo auténtico y algo inauténtico, como bien decía el filósofo Heidegger, ¿no? Un filósofo alemán, ¿sí? Entonces, al final, esta perspectiva era la que tenían, es la que la mayoría de los ateos también retoma, ¿no? No hay un propósito, ¿sí? Al final, si la muerte es destrucción, si al final hay muerte y destrucción, pues en ese periodo entre que llega el final, nosotros, cada quien debe de buscar su propósito en la vida, ¿no? Pero al final es bien contradictoria esta idea, hermanos. Es bien contradictorio porque ¿de qué serviría que yo le dé mi significado a la vida si al final todo lo que haga en este mundo, al final no tiene ninguna importancia? Todos nos vamos a morir. ¿Para qué hago algo que al final no va a tener ningún significado ni trascendencia aquí? Por eso es la segunda idea que tiene esta perspectiva atea existencialista. La historia carece de sentido. Está bien contradictoria, ¿no? La perspectiva de la historia de los ateos. Ajá. Entonces, ¿de qué serviría yo darle el significado a la vida si al final no hay un propósito? No hay un propósito objetivo. Y tercero, no importa, como les digo, no importa lo que hagamos, no se puede parar la destrucción de este mundo. Como bien les decíamos, ¿de qué serviría a la mejor? Y esto es como que algo bien cuestionable para la perspectiva atea, que también es naturalista y científica. ¿Para qué descubrimos la vacuna contra el COVID? Si al final todos nos vamos a morir al final de los tiempos, ¿de qué serviría ponerme la vacuna? Si al final la perspectiva existencialista atea dice que es algo que no podemos parar en la humanidad, que todos nos muramos como humanidad. Esa es la destrucción que le viene al ser humano. No importa, ¿no? ¿Para qué avanzamos en cultura? ¿Para qué avanzamos en ciencia? ¿Para qué avanzamos en conocimiento si al final no podemos parar la destrucción del mundo? ¿No? Entonces, esa es la perspectiva atea, hermanos, y muchos sostienen esta perspectiva. No hay propósito en el mundo. No queda más que nuestro fin y nuestra determinada muerte y destrucción. Ajá. Entonces, la realidad, hermanos, es que muchos creen así, ¿no? Al final dicen que nuestro sol también se va a destruir, ¿no? Va a explotar, ¿no? Y vamos a morir todos también. Sí, entonces aquí es algo muy importante ver esto, hermanos, porque también luego muchos tenemos esta idea pesimista de la historia. A veces, incluso como cristianos, ¿no? Podemos incluso hasta ponerlo desde la perspectiva de la, ¿cómo decirlo? Del cristianismo. Pues entonces, ¿para qué
leo mi Biblia si al final, ¿no? Al final todo ya está determinado. ¿Para qué hago estas cosas aquí, ahora, si al final, pues todo va a ser, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? ¿Para qué tal vez, reciclamos, ayudamos al medio ambiente si al final todo se va a destruir? Entonces, hermanos, esta perspectiva también no va con la idea del significado de la historia del cristianismo, ¿no? Hay una parte que sí puede ser comprensible de los ateos. Ujú, Ciertamente tienen una parte buena en que todos vamos a morir, ¿sí? ujú, Llámense cristianos o no cristianos, todo el mundo va a morir, porque ujú, así está determinado en el plan de Dios. Pero cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo, sabemos que vamos a morir para vida eterna. ujú, Y los demás que creen que van a morir y ahí se acabó, no, aún falta la otra muerte, la muerte eterna. Entonces, yo creo que es leer un poquito más nuestra escritura para poder entender que nosotros tenemos el privilegio de tener vida eterna. ujú, ¿Sí? Muchas veces a mí me preguntaban, oye hermano, la vida eterna hasta que el Señor venga. No, la vida eterna ya la tengo. ujú, Y si muero hoy, moriré para Cristo y tendré vida. ujú, Pero el que no, ese sí va a haber una segunda muerte. ujú, ¿Sí? Hay veces que se piensa salir de ese círculo y dice uno, ah, ya con esto estoy fuera de la problemática del mundo. ujú, No, todos vamos a morir, todos, todos. ujú, Pero unos morirán, que la escritura dice, duermen para vida eterna, para ujú, resucitar para vida eterna. Y otros para una segunda muerte que es condenación eterna. ujú. Entonces, hay perspectivas que, pues hasta cierto punto, pues no está tan mal, pero no conoce al Señor y está mal, porque va a tener su segunda muerte. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, hermano. Dos cositas ahí. Evidentemente esta idea usted la tiene, ¿no? Como que realmente nosotros como cristianos, aunque sabemos que viene la muerte, ¿no? No sabemos cuándo nos llame Cristo. Aunque nosotros sabemos que podemos morir, que estamos, nuestro cuerpo afectado por el pecado está destinado a morir. Ajá. Nosotros sabemos que ahí no acaba, ¿no? Que hay vida, ¿no? Y no tenemos una perspectiva pesimista de la muerte, sino que es el inicio de la vida eterna. Ahora, aquí, no sé si ustedes tengan otra perspectiva diferente, pero yo soy de la idea que no todos van a morir, ¿no? ¿En qué sentido? En que los que mueren antes de que Cristo venga, Antes de todos que esos sí Cristo mueran. venga, obviamente. Y los, Pablo murió claro. pensando siempre que iba a ver a que el Señor viniera Ujú, y no lo pudo ver. ajá, Entonces él sí murió. Nosotros no lo sabemos, sí. pero tenemos la seguridad de que en el momento que el Señor nos llame, nuestro cuerpo pecaminoso va a ser transformado, Ujú, ¿sí? Porque si recordamos, la Escritura dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre, por el segundo Adán, entra la vida eterna. ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a lo que me refería es que, por ejemplo, los que probablemente no experimenten la muerte segunda, o bueno, la primera muerte, porque la segunda muerte es la muerte de eterna, es los que, ¿cómo se dice? Los que presencien la segunda venida de Cristo. Ajá. Esos probablemente no mueran, ¿sí? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? O sea, ya se habla de hay algunos muertos. Y los que verán presencialmente la venida de Cristo que aún no mueren, ajá, esos serán también renovados, ¿no? Subidos a los cielos y serán transformados, ¿no? Entonces, realmente esos no vivirán esa como muerte física, pero sí serán transformados, ¿no? Esa es como una perspectiva que se tiene, ¿no? Vamos a ver esa parte también de la resurrección en el futuro, hermanos, así que no se preocupen. Pero sí, al final, nosotros como cristianos, y eso es algo que bien lo comenta este hermano Manuel,
nosotros como cristianos, no tenemos una perspectiva pesimista de muerte y destrucción. Sabemos que hay muerte, pero no tenemos como una idea donde ahí acaba todo, ¿no? Sigue avanzando, ¿no? No tenemos la finalidad de que la muerte ahí se acabó. Claro, No, no, nosotros tenemos una esperanza viva, lo que exacto. decía la hermana Magdalena, una esperanza viva. Una Qué esperanza viva. tristemente que el que no ha creído en el Señor tiene una esperanza de muerte final, Sí, creyendo que es final y no es final, falta la segunda. claro. Sí, sí, nosotros por fe y porque el Espíritu nos ha dado esa iluminación para entender esta perspectiva, lo podemos decir, ¿no? Pero hay personas que al menos que Dios les ilumine en su corazón, podrán entender que en la muerte no acaba todo, sino que hay vida eterna en el futuro, ¿vale? Ok, pues vamos a avanzar, hermanos. Entonces, la pregunta que sale a través de estas dos perspectivas es cómo debemos de ver la historia como cristianos. Ya dijimos, hay una perspectiva griega donde se dice que la historia es cíclica, ¿sí? Donde nosotros totalmente la rechazamos. El creyente no cree que la historia es cíclica y que, que la historia y el tiempo es una cárcel, como los griegos pensaban. Ya dijimos que tampoco creemos esta perspectiva atea existencialista donde el final hay muerte y destrucción y todos los eventos mientras esperamos ese innegable final son destrucción y son todo banalidad en el mundo y pesadumbre en este sufrimiento que vivimos. No pensamos eso, hermanos. Nosotros creemos que el final hay una meta de vida. Ajá. Pero entonces, ¿cómo debemos de ver la historia como cristianos? Ya dijimos algunas cosas, pero vamos a afinarlas un poquito más, hermanos. Bienvenidos a nuestro hermano David, también, bienvenido tío, tía, Monse, ya no les saludé a los que se conectan, hermana Columba, qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Cómo vemos los cristianos, hermanos? Vamos a ver al menos 5 puntos de cómo el cristiano ve la historia. Primero, la historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. Ujú. La historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. Es decir, nosotros no vemos como a un Dios que crea el mundo y que de pronto no está en la historia. No, todas las cosas que ha hecho Dios o que pasan en el mundo pasan con un propósito de parte de Dios. Incluso hasta las cosas malas. El esclavismo que también vemos ahí que pasó con Israel fue parte del propósito de Dios y él estaba cumpliendo su propósito. También las guerras que han estado a lo largo de la historia y que también vivió Israel fueron parte de su propósito de Dios. ¿Sí? Incluso vemos que Dios está en medio de la historia que manda a su hijo y él está hasta como una marca dentro de la historia. Dios entra en la historia mostrándolo con Jesús en su nacimiento. Incluso podríamos decir, hermanos, que el COVID es un elemento más del cumplimiento de los propósitos de Dios. El COVID no se le sale de control a Dios, hermanos. No podemos decir que el COVID es algo que de pronto a Dios se le salió de control ahí, como que, híjoles, no me di cuenta que ese chinito empezó a comer un poquito de murciélago en su sopa, ¿no? Creo que el Señor hasta es parte del cumplimiento, esta enfermedad y todas las pandemias que hemos vivido, del propósito de Dios. Uh-huh. Entonces, e incluso lo podemos ver en la escritura, ¿no? Como incluso hasta los malos gobiernos o todos los gobernantes, Dios los pone con su propósito. ¿Sí? ¿Quién puede leer, hermanos, Daniel 2:21? Ahí tienen su Biblia, tengan su Biblia en la mano, hermanos, porque ya a partir de aquí empezamos a ver las citas. Daniel Él es 2:21. quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios
y conocimiento a los entendidos. Ujú. ¿Ya ven, hermanos? Él es el que está justamente en la era, ¿no? Él cambia los tiempos, dice. Él mueve los tiempos, mueve las eras con su propósito. Él en ningún momento se le sale de control el mundo, hermanos. Aún con por tanta destrucción que lleguemos a ver aquí en este mundo hoy en día. No se le sale. Él lo mueve todo. ¿Sí? Entonces, que quede bien claro esta perspectiva. El cristiano no tiene una idea de que el mundo está hecho un caos. No. El mundo es, como decíamos ayer, el escenario de Dios. Y el mundo también está totalmente controlado por la mano de Dios. Nada se le sale. Es el soberano Dios. Ujú. Ah, sí, tío, adelante, dinos. Yo tengo un comentario, Fer. Sí, tío. Desde lo que es, bueno, los virus y las plagas siempre han existido desde tiempos anteriores, Sí. como dice en el Salmo 91, que Él nos librará de la peste. Ujú, O sea, siempre ha habido, y como tú dices, nada se le sale de control a Dios. Lo que ujú. hoy se está viviendo en el mundo, pues es causa de, pues de mucho que el hombre ha querido evolucionar. Es mi comentario, Fer. Sí, tío. Sí, claro, desde la antigüedad ha habido muchos virus, evidentemente. David, hay varios textos en Samuel y en Crónicas donde también incluso Dios usó muchos virus para también am, hacer juicio contra su pueblo, ¿no? Bueno, hoy en día no puedo decir yo, y eso ahorita vamos a ir en ese proceso, yo no puedo decir que el virus también es como un juicio de Dios, ¿no? Muchas personas sí se atrevieron a decir, la COVID es el juicio de Dios para las personas, ¿no? Y aunque en algunos textos de la Biblia sí podemos dar evidencia de que muchos virus fueron el juicio de Dios para Israel, pues nosotros no sabemos de aquí, ¿no? No tenemos ahí en la escritura que diga que el COVID es el juicio de Dios. Otras pandemias seguramente, que ahí lo menciona la escritura, pero no. Pero al final lo que nos da a entender los escritores del Antiguo Testamento es que Dios tiene el control de esos virus, ¿no? Los puede mover, usar, ¿sí? Las pandemias, las enfermedades las usa de acuerdo a sus propósitos. E incluso también así le decían a Jesús, ¿no? O sea, no sé si se recuerdan, hermanos, cuando con el ciego de nacimiento le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Le preguntaron a Jesús. Ni ni Pues sus padres. ni él, no, ninguno, ni él ni sus padres, ¿sí? Pero, pues en cierta forma, Dios permite que la gente sea ciega para mostrar su propósito, ¿no? Y le dijo, ni ni sus padres, sino que Dios hace esto para que se cumpla el propósito de Dios en él, ¿no? Entonces, vemos que Dios maneja todas esas cosas bajo su propósito. Y esto ha existido desde todo el tiempo. En todo el momento, ustedes vean los acontecimientos de toda la historia, desde que inició el ser humano, y todo ha sido manejado por Dios. E incluso que el hombre pecara en el Edén también fue parte de sus propósitos. ¿Sí? Yo creo No, que aquí vemos realmente la soberanía de Dios. claro. Él es el soberano que maneja todo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, todas las plagas fue para un pueblo, que era el pueblo escogido. Pero nosotros como iglesia no tenemos juicio porque hemos sido rescatados, Ujú. hemos sido justificados ya delante de Dios por medio de Jesucristo. Claro. Entonces, esta es una perspectiva que debemos de ir analizando, ¿no? Que Sí, como iglesia es importante saber que nosotros tenemos ese privilegio de que un pueblo sufrió juicio. Nosotros no, porque hemos sido justificados por Cristo. exacto, hermano. Sí, sí, sí. Realmente hay muchas cosas que van a estar pasando en el mundo, ¿no? Pero el cristiano tiene en cuenta que a pesar de que muchas cosas sean catastróficas, el que ha puesto su fe y confianza en el Señor, él sigue diciendo, el Señor lo permite. Y el Señor sigue obrando, ¿no?
e incluso en enfermedades, ¿no? E incluso hasta en cosas que nos han pasado, ¿no? Seguramente en nuestra familia, enfermedades, am, cáncer, ¿no? Y todo eso Dios lo sigue usando para sus propósitos, ¿no? Y eso es algo que hay que tener la confianza el cristiano. Bien, hermanos, la segunda cosa que les quería decir es ¿no? Dios es el Señor de la historia. ¿Sí? Como bien decíamos, muchas personas creen y también incluso personas que creen en Dios, ¿no? Creen que ahí en esta imagen que les pongo es como si un señor grande, vemos a Dios como ahí está según tejiendo, ¿no? El mundo. Y como pensamos que Dios es ese que creó el mundo y lo deja a su suerte, ¿no? Que la historia fluya, ¿no? Y en el momento en que se empieza a salir todo de control, ahí va a actuar Dios, ¿no? O en el No. momento en que algo se está saliendo de control, Dios usa el plan B, ¿no? Dios usa el plan C, ¿no? Dios no es así. Dios crea el mundo y actúa constantemente en el mundo. No lo deja a su suerte, hermanos. ¿Sí? No lo deja a su suerte. No abandona a Dios al mundo. Porque en el momento en que abandone Dios el mundo, que se destruye todo, ¿no? Es más, no existiría ya el mundo. Si Dios abandona y deja a su suerte el mundo, ¿no? Una de las ventajas que tenemos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Mientras Santo. esté el Espíritu Santo aquí en el mundo y en nuestras vidas, hay control. Sí, sí, sí. ¿Qué tribulación va a haber cuando ya no esté el Espíritu? Sí, sí, hermanos, eso es bien interesante. La Biblia nos señala en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo es el sustentador de la creación, ¿no? Es el que sostiene la creación, el que da aliento a todos nosotros, e incluso hasta el hombre más malvado, el Espíritu sostiene su vida, ¿eh? El Espíritu Santo sostiene su vida. Que otra cosa muy distinta es cuando el Espíritu Santo actúa plenamente en nuestro cuerpo como cristianos. Ese es otro tema, ¿no? Pero al final el Espíritu Santo sustenta la creación. Sustenta en todo momento y actúa constantemente en la tierra y en el mundo. Ahí hay algunos textos, no sé si quién puede leer Génesis 50:20. Hermanos. Yo lo leo. Sí, hermana. Y alguien también que lea Salmo 103 y Efesios 1:11, por favor, hermanos. Génesis 20, ¿qué? 50:20, hermana. Sí. Por favor, hermana. Salmo 103, ¿qué? 19, hermana. Ok, yo leo el salmo. Sí, hermana. Primero la hermana Male y ya después usted, hermana Juanita, ¿vale? ¿Me puedes repetir otra vez? Salmo 113, ¿qué? 19. Gracias, perdón. No se preocupe, No hermana. lo tengo ahorita. Vamos a escuchar a la hermana Male. Escuchen, hermanos, con atención. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es José diciéndole a sus hermanos, ¿verdad? Cuando ellos se arrepintieron, tenían miedo de que él les matara o tomara alguna venganza en contra de ellos, porque lo habían vendido. Sí. ¿No? Pero allí José fue dirigido por Dios para decir esas palabras tan hermosas, ¿verdad? Porque yo cuando leí le he leído varias veces y yo dije, qué grande es Dios, ¿no? Porque Él, con su infinita voluntad y sus propósitos eternos, Él encamina las vidas o las personas o la historia o los hechos, en fin, para un fin que Él tiene en sus propósitos. Exacto, hermana. Sí, vemos aquí esta clara historia donde anteriormente a ese texto, ¿qué pasó con José? Fue encarcelado injustamente, fue vendido por sus hermanos, fue olvidado en la cárcel y aún así después de que todo eso pasa en su vida, él dice,
ustedes, a sus hermanos que lo vendieron, ¿no? Ustedes creyeron que me hicieron mal, pero Dios lo transformó para bien. Es decir, todas estas cosas que pasaron con José, Dios las estaba totalmente en control de ellas, ¿no? Dios estaba totalmente en control de que José fuera a la cárcel. Dios estaba totalmente en control de que sus hermanos lo vendieran. E incluso Sí. actuó a lo largo de eso para que al final pudiera ser él un gobernante en Egipto. Ajá. Entonces de ahí, fíjense, todas esas cosas, Dios está actuando. No vemos a como que no vemos ahí como a Dios que abandonó a José a su suerte, ¿no? Y ya en el momento en donde se está poniendo las cosas peores es cuando ella actúa. De hecho, incluso Ujú. dice incluso en la escritura en Génesis que cuando José fue a Egipto como esclavo, dice, Dios iba con él, ¿no? El Señor estaba con él. Ustedes lo pueden ver constantemente, ¿no? Entonces, Dios no deja al mundo a su suerte, Él actúa constantemente y tiene en control todas las cosas que pasan. E incluso muchas de las cosas malvadas que pasan, Dios las reprime con su mano, ¿no? El mundo podría estar más pervertido de lo que ustedes ven, hermanos. Pero si Dios no estuviera en control del mundo, el hombre tiene para, con su pecado, te tiene para hacer más cosas, ¿eh? Pero Dios está ahí manejando el mundo todavía. Ujú. Ah, sí, tío. Ah, tu micrófono está apagado, tío. Sí, comentaba que todo lo que pasa en el mundo está bajo control de Dios. O sea, todo lo que pasa en el mundo tiene un propósito, Ujú, ¿sí? Todo lo que hay, de los virus y todo eso, eso Dios lo tiene un propósito ujú. y pero está bajo el control de Dios. Claro. Como le comentaba el hermano que nosotros como cristianos pues no debemos de tener miedo de todo lo que pase alrededor. Ujú. Claro. Sí, Sí. sí es lo que está, Sí, sí está bien. es exactamente eso, tío. Sí, sí, sí. El cristiano, bueno, podrá tener miedo, ¿no? Pero sabe que Dios está ahí, ¿no? Eso sí, porque incluso dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, bueno, llega a decir ya con un corazón avivado por Dios, no temeré mal alguno, ¿no? Porque Jehová está conmigo a donde quiera que vaya. Entonces, realmente sí hay momentos donde nos va a dar miedo, pero hay un momento en donde reconocemos que Dios está ahí presente y como que el temor se disipa, ¿no? Se va esclareciendo todo. Hermana Juanita, ¿podría leer el Salmo 103? Claro que sí. 103, 19. Ujú, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, ujú. sobre todos. Sobre todos, ¿no? Fíjense, también ahí dice, Jehová no solamente reina en el cielo, él también sigue controlando y reinando la tierra, ¿no? Entonces no podemos decir que Dios no es el Señor de la historia, de hecho Él es el creador de la historia, el creador del tiempo, el creador de todo. Si no es como que nosotros estamos creando nuestro propio propósito en la historia para nosotros mismos, no, incluso hasta los creyentes, los que no son creyentes, hermanos, hasta los que no son creyentes, Sí, muchas de sus sí, acciones están sirviendo al propósito de Dios, aunque no crean en Dios. ujú, Dios sigue usándolos para su propósito. A lo mejor claro. puede pasar que en un momento de la historia un hermano quería irse como de misionero tal vez a predicar el evangelio al sur de nuestro país. Y a lo mejor alguien que tenía mucho dinero le da, le da un donativo, ¿no? Y que no es cristiano. Ahí está usándolo Dios para sus propósitos. Y muchas personas, aunque no lo quieran negar, están siendo usados por Dios para sus propósitos. ¿Sí? Pero Sí. Dios es el creador de la historia. ¿Quién puede leer Efesios 1:11, hermanos? También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí me llama la atención mucho Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, que realmente nos dice
que hemos sido predestinados por el propósito. Hay tres cosas importantes: propósito de Dios, el otro es consejo Ajá. de Dios y su voluntad. Esto manifiesta total y completa soberanía de todas las cosas del mundo que Él controla. Exacto, hermano. Gracias, hermano. Perfecto, ¿no? Incluso nosotros como cristianos, él ya tenía de antemano quién sería hijo de Dios y quién no. Ajá. Bueno, ese es un tema, el tema de la predestinación, al menos nosotros como cristianos, de la reforma, nosotros sí lo entendemos bien, ¿no? Pero, no vamos a hacer mucho énfasis en esta parte de la predestinación, pero al menos lo que podemos ver es que si Dios ya tiene de antemano, sabe, y Él los ha determinado desde antes de crearlos, ¿no? Desde antes de crearlos, sabe quiénes van a ser sus hijos, ¿no? Eso es algo que sí podemos decir con seguridad, porque lo dice el texto. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Ahí está. Y hay muchos textos que hablan acerca de cómo el Señor sabe desde antes de crearnos quiénes seremos nosotros y si seremos parte de sus hijos. Ajá. Y todos los sucesos que hemos visto en la parte final de este hermoso versículo dice, por su voluntad. No es la voluntad de nosotros, ni de la casualidad de la historia, ni nada, simplemente por su voluntad de Él, porque Él es el que domina todo sobre la tierra. Ujú. Exacto, hermana. El Señor domina, pero esa dominación, como lo vemos, en esa dominación, no estamos diciendo que somos todos como títeres, ¿no? Así de, soy un títere y Dios, No. ahorita Dios dijo que levantara mi mano derecha, ¿no? Y así, ¿no? Sino más bien, lo que podemos decir es que en ese sentido, a pesar de que Dios ha creado seres, en cierta forma, ¿cómo decirlo? Libres en un sentido de conciencia, ¿no? No de moralidad, porque nadie es libre para hacer el bien y el mal. Dice San Agustín que lo único que podemos elegir nosotros bueno, las personas, lo único que pueden elegir en términos morales es qué pecado elegir, ¿no? Sí, o sea, las personas no pueden decir escoger a Dios, ¿no? Estamos siempre entregados a nuestras pasiones, a nuestro pecado, ¿no? Entonces lo único que podemos elegir es cómo pecar, ¿no? Porque en el momento en que podemos hacer algo bueno para Dios, es porque Dios lo pone en nuestro corazón. ¿Sí? Nada bueno sale del hombre. Recordemos que Él conoce el corazón. Recordemos que Él conoce el corazón del hombre, lo más profundo, lo que tú y yo no conocemos, ni cómo es mi corazón, ni cómo es el tuyo, pero el Señor sí conoce nuestro corazón, y por eso es que sabe en qué momento estaremos rendidos a Él, y nos hemos rendido. Exacto, hermano, exacto. Quiero que quede bien claro esto, hermanos, porque tal vez podemos ser muy enfáticos acerca de la soberanía de Dios, o sea, del control de Dios, pero si tenemos bien clara una idea acerca del control de Dios sobre la tierra, podemos decir que también la historia está controlada por Él. Y hacia dónde va la historia está controlado por Él. ¿Sí? No podemos decir que Dios ya dijimos, no deja a Dios a su suerte el mundo, no deja que el mal crezca, no lo hace porque se le sale del control, hasta que el mal crezca es parte de sus propósitos. Pero Él no deja a la historia a la deriva. Tercer cosa, Jesús es el centro de la historia, hermanos. No por nada la historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque al final Cristo es el evento más grande del cumplimiento de Dios y de sus promesas. Ya dijimos la semana pasada que gracias a Jesús Él introduce una nueva era. Tanto así que, fíjense, Jesús es un evento en la historia tan grande y determinante que cuando Él viene se hace y se señala que hay un nuevo tiempo. Que son los postreros tiempos.
que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro mismo de la historia. ¿Sí? No somos nosotros. No es, no es Israel. Porque muchas personas han dicho, Israel es el reloj de Dios. No, Jesús es el centro de toda la historia. Y ¿Sí? lo vemos en nuestros libros de historia, ¿verdad? Cómo marca la historia y Ujú. cómo dice antes o después de Cristo, los eventos históricos, Ujú. ¿verdad? Y no dice antes o después de Mahoma o de los musulmanes o de otros, simplemente dice antes o después de Cristo. Exacto, hermana. Sí, realmente nosotros como cristianos podemos ver que Jesús es el que introduce esta nueva era y es el que señala también hacia dónde van los tiempos, ¿no? Pero que se quede bien claro, hermanos, este tercer punto, Jesús es el centro de la historia y ningún evento o suceso que pasen hoy en día debe de dejarse de ver en contraste con el Hijo de Dios. Incluso también lo que vivimos hoy como evento pandémico, ¿no? Cuando vemos a Jesús como el centro de la historia, la pandemia también no tiene necesariamente una perspectiva pesimista, tiene una perspectiva como de destrucción y fin total, ¿no? Porque nosotros sabemos que la destrucción no es el principio del final. Jesucristo es el que marca el principio del final y el principio de la vida eterna. Entonces, se dan cuenta, el cristiano ve en todo momento que Cristo es el centro de la historia, el centro del nuevo siglo, el centro de los tiempos postreros, ¿no? Y aún toda la escritura es cristocéntrica, Claro, hasta incluso toda la palabra. también dice incluso él, ¿no? Ustedes ven a los profetas y a la ley como si ellos les dieran vida eterna, les dice Jesús a los fariseos. Pero dice, pero no se dan cuenta que incluso el Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron anteriormente me señalan a mí. Incluso desde el pasado ya se decía que Jesús era el centro de la historia. Okay. Que quede bien claro esto, hermanos, para poder tener una perspectiva clara de la historia. La historia no tiene como evento primordial la destrucción final. Ajá. No tiene como evento primordial los pequeños eventos que salen así destructivos a lo largo de nuestra historia, sino siempre va a tener una finalidad de señalar a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, les voy a dar dos modelitos, hermanos, de cómo ven la historia los judíos. Los judíos regularmente veían así la historia, ¿no? Es decir, hay un eón viejo, que era la era presente para ellos. Bueno, todavía lo siguen viendo, ¿no? Para ellos todavía estamos en el eón viejo, que es la era presente, ¿sí? Y que el eón nuevo, ese se va, ¿cómo decir? Se va a cumplir o vamos a pasar de esa era vieja a esta era nueva cuando venga el Mesías con su reino, su ley, a establecer aquí en la tierra un reinado político, un rey político, en donde ellos estén sobre todas las naciones. Así es como lo ven para los suyos. Para ellos, pues todavía estamos en la era del pecado, en esta era todavía que no está transformada. Para ellos todavía no ha llegado esta era nueva. ¿Sí? Porque para ellos la era nueva es cuando venga el Mesías, su reino y su ley. ¿Sí? Sí. Pero, obviamente, los cristianos del Nuevo Testamento tienen una perspectiva diferente. Ellos lo ven así, hermanos. ¿Ya vieron? Los dos están juntos, ¿no? Aquí están separados. Para los cristianos lo ven junto. ¿Sí? Así es como la ve la historia lo ve la iglesia. Es decir, este eón viejo, esa era
pasada está íntimamente unida gracias a Jesús. Así es. Y este O nuevo, que es la ley del Mesías, la ley de Jesucristo, la salvación por medio de la fe, ya está también. Pero estas dos están unidas por Cristo, en lo que conocemos como la escatología inaugurada. Como ya dijimos, el final de los tiempos es iniciado por Jesús. Y por eso podemos decir que estamos en el ya, pero todavía no. O sea, ya está el león nuevo, la historia inaugurada por Jesús, pero pues todavía no completamente. Todavía no está unido completamente, Ujú. ¿no? Aquí vemos Ya, pero todavía. los Ujú. dos círculos que mencionas y pones dentro de conjuntos matemáticos, la intersección es la obra de Cristo. Ujú. Ahí es lo fundamental. Exacto. Sí, eso es lo primordialmente, hermanos, que Jesús es el que es el enlace en este propósito de Dios en la historia. ¿Sí? Entonces podemos decir que ya estamos estamos en los tiempos finales. Ya todavía seguimos perdón, ya estamos en los tiempos finales. El pecado, pues todavía evidentemente sigue aquí, ¿sí? Pero todavía no llegamos a donde el pecado será totalmente quitado de nosotros, a donde la ley del Mesías, la ley de Cristo, esté completamente regulando el mundo, la soberanía completa de Dios en este mundo. Todavía no. Nosotros estamos en esa intersección, en ese momento, porque Cristo es el que la liga. Ajá. Entonces, hermanos, aquí una tercera cosa, toda la historia avanza hacia una meta. Ujú. Toda la historia avanza hacia una meta. Ya dijimos que la perspectiva atea, existencialista, tiene la idea de que el final de los tiempos es muerte y destrucción. La mayoría de las películas de hoy en día señalan a eso, ¿no? Ya dijimos que el apocalipsis zombie, ese ya es el final. La película de 2012 que señala que pues va a haber terremotos, inundaciones y inundaciones del tamaño de edificios, ¿no? Terremotos gigantescos. Toda esta idea señala que hacia allá va dirigida nuestra perspectiva de la historia, hacia una meta de fin y destrucción. Pero el cristiano tiene esta perspectiva, que toda la historia avanza hacia una meta de vida eterna y redención. Ajá, así es como el cristiano lo ve, ya lo vimos en los textos anteriores. Hay vida eterna y redención. De hecho, hermanos, aún sabiendo que esta idea la tienen los cristianos, hay muchas personas que les pesa más la primera, aún como cristianos. Ustedes no sé si han oído que muchos jóvenes dicen, yo no quiero tener hijos, ¿no? Porque es traerlo a sufrir a este mundo. Yo ya no quiero tener familia porque básicamente este mundo está bien corrompido y al final viene más muerte y más destrucción y para qué traerlos a sufrir. Esa no es una perspectiva bíblica ni cristiana, porque estás diciendo que el mundo está controlado no por Dios, sino por los males que están ahí, ¿sí? Y piensas que al final pues no hay vida eterna ni destrucción, sino hay muerte. Y el mal es el que domina. ¿Sí, tío? ¿Y alzaste la mano? Jeje. Sí. Muchos jóvenes ya le huyen al matrimonio, Ah, ya no quieren también. casarse, ya no Ajá. quieren casarse, ya los tiempos, ya ahora lo que eligen es vivir en unión libre. O sea, ¿para qué luego dicen si casarme si yo me voy a separar Ujú, o voy a tener problemas en mi matrimonio? Pero ujú. como cristianos no debemos de hacer eso. No, no, porque al final de cuentas nosotros tenemos una perspectiva bíblica donde el que debe de gobernar nuestras vidas es Dios, ¿no? Y como bien decía, muchos jóvenes
a pesar de que tienen a Cristo, o a pesar de que han puesto, se supone, ¿no? Que han puesto su confianza en Cristo, pues tienen esta misma perspectiva donde la historia avanza hacia una muerte y destrucción. Donde ya no hay remedio para este mundo. Pero la perspectiva cristiana piensa y dice que el fin es avance hacia la vida eterna y redención de Dios. Esa es la meta final del cristiano. Uh-huh. De hecho, Pablo estaba muy contento, incluso previo a su muerte, decía, he corrido la buena carrera de la fe, sabiendo que si él muere, él está contento de que si llega la muerte, pues él estará con el Señor, ¿no? En la redención eterna, en la vida eterna. ¿Sí? Aún con todo lo que sufrió Pablo, ¿eh? Él todavía seguía diciendo, he corrido esa buena carrera, quisiera estar con el Señor en ese edificio, ¿no? Porque tal vez aquí todavía tengo un tabernáculo hablando de su cuerpo, pero en Cristo tengo una mansión o tengo un edificio, ¿no? No hecho por obras humanas, sino por el Señor mismo. Entonces, vemos, hermanos, que la perspectiva cristiana ve hacia la historia como una meta gloriosa, una vida eterna y redención, y no como una muerte y destrucción final. Ajá. Entonces, lo vemos así, hermanos. Ya estamos por acabar. Decíamos, ¿no? Dios es el creador de la historia y quien cumple sus propósitos, ¿no? Él es el que inicia la historia, el que gobierna la historia, el que crea los tiempos, mueve los tiempos, como Él quiere y manda. Cristo es el centro de la historia, ¿sí? A lo largo de esta historia, Dios mismo se introduce en la historia. Y es el centro de esta historia. Y va hacia una meta final, que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Y mientras esperamos, ¿qué pasa? Pues estamos en la era del ya, pero todavía no. Mientras Jesús, cuando entra en la historia hasta la meta final, ¿sí? Así es como nosotros vemos la historia, ¿no? Jesús iniciando el punto culminante de la historia, el centro de la historia y la meta final, como los cielos nuevos y la tierra nueva. Nosotros en ese lapso de tiempo esperamos la era del ya. Estamos en la era del ya, pero todavía no. Estamos en esa esperanza. Ya estamos viviendo las bendiciones de Dios en esta historia, en estos tiempos. La gracia de Dios en esta historia, en estos tiempos, pero todavía no, porque todavía falta esa meta final, hermanos. Todavía no llegamos a esa meta. Y esa espera, pues, es la que vivimos hoy en día. Uh-huh. ¿Alguna duda, hermanos? Fíjense, eso es como que, en resumen y de una manera muy sencilla para entender el significado de la historia nosotros como cristianos. Si se dan cuenta, la mayoría es muy, muy esperanzadora, positiva y que te puede dar paz, porque al final Dios está totalmente en control de todas las cosas, ¿no? Pero no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca de esto, hermanos. Bueno, yo solamente quisiera pedirte, Sí, hermana. para mí está claro, ¿no? Pero tal vez para algunos hermanos no sepan exactamente y se quedan con una incógnita grande cuando dices, ya estamos en el ya, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué implica el ya? Tú dijiste las bendiciones, pero ¿cuáles son esas bendiciones? Sí, claro, hermana. Bueno, las bendiciones de Dios, primero, acuérdense, el que nos marca esas bendiciones es Jesús, ¿no? Y ahorita voy a hablar acerca de esta tensión en el ya, pero todavía no. Vamos a verlo también, aquí solamente lo estoy mencionando, hermanos. Pero más adelante vamos a hablar acerca de qué implica el ya, pero todavía no. El ya implican cosas, bendiciones también, ¿no? Pero también el ya, pero todavía no implican también cosas como esta tensión de la maldad, ¿no? ¿Sí? Ya el pecado ha sido también incluso quitado de nuestras vidas. Somos libres del pecado, pero todavía no. ¿Sí?
Todas esas cosas las vamos a ir señalando, hermana, pero quiero que se queden claro, ¿no? Bendiciones sí, como por ejemplo en Cristo, como la salvación, el que podamos tener el Evangelio y predicar el Evangelio de Dios. Bendiciones ya como el Espíritu Santo, como ya dijimos las sesiones pasadas del Antiguo Testamento, el reino de Dios también, hablamos acerca del reino de Dios. Bendiciones, ¿mandé? Sus promesas. Bendiciones ya como sus promesas como el nuevo pacto, ¿no? Bendiciones como las promesas de Dios acerca de, ¿qué más? Habíamos hablado pues sí, él como el significado de la historia como nuestro Salvador principalmente, ¿no? Eso ya es algo que ya está cumplido. Pero todavía no, porque estamos esperando ese día glorioso. Sí, todas esas bendiciones ya las vimos la semana pasada, antepasada. Pero también vamos a hacer énfasis mucho en este ya, pero todavía en esta tensión del ya, pero todavía no, en las siguientes sesiones, con más detalle, hermanos, ¿no? Ok. Entonces, 6 cositas, hermanos, para poder resumir esta sesión del día de hoy. A pesar de que ya, ¿cómo decirlo? De que Dios está en control de toda esta historia, en este tiempo, hermanos, de espera, nosotros tenemos una misión en esta era presente. Aunque nosotros digamos, la meta final es los cielos nuevos y la tierra nueva y todo eso que esperamos al final de los tiempos, ese glorioso final, mientras esperamos tenemos una misión, predicar el evangelio. Ya ven, si se dan cuenta, nosotros somos más consistentes que los ateos, ¿no? ¿En qué sentido? En que los ateos dicen, bueno, al final hay destrucción y les decimos, entonces, ¿para qué vives de esta manera? ¿Para qué quieres que haya avance en ciencia, cultura y demás? Y al final todo eso se va a destruir. ¿Para qué quieres eso? Nosotros decimos, bueno, nosotros por eso queremos que haya un avance en nuestra cultura, en la ciencia, que haya un avance incluso en la misión de Dios y en el extendimiento del evangelio, porque al final todo eso va a culminar. Porque es una misión que nos da Dios. Somos más consistentes, hermanos. Nosotros sí creemos que vamos expandiendo el reino de Dios y vamos creciendo hacia el final ya completo y renovado. Y debemos de ser muy consistentes, hermanos, con nuestra misión. Porque nosotros podemos decir, pero pues Dios es el que los llama. Dios es el que les va a hablar. Bueno, entonces, ¿para qué nos da Dios una misión? Esa misión comienza desde que Jesucristo vino aquí en la tierra. Entonces, mientras esperamos, tenemos una misión y hay que llevarla a cabo. No solo en predicar, sino en todas las áreas de nuestra vida. Ahí en tu ciudad, en tu comunidad, ahí con tus vecinos, ¿no? Tenemos una misión. ¿Sí? Segunda cosa, hermanos, hay una tensión entre el ya y el todavía no. Es lo que les decíamos ahorita. Esta tensión nos ayuda a entender que nosotros ya vivimos en la era presente, en el final, pero todavía no, y eso nos debe de marcar una esperanza, ¿no? Nos debe de marcar a una esperanza gloriosa en Cristo y podemos estar tranquilos y seguros, ¿no, hermanos? ¿Qué implica esta tensión del ya pero todavía no? Que el mal progresa, pero también progresa el reino de Dios. Eso es muy importante que entiendan, hermanos, ¿no? El mal progresa, pero también progresa el reino de Dios. Incluso también la cultura progresa, hermanos. Por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, hermanos, ¿qué descubrimientos hoy en día tenemos que hace algunos 20 o 30 años no tenemos hoy en día? El celular. El celular, decía mi tía, ¿no? Ajá, el celular. El internet. ¿Y eso no es progreso? Ajá, sí, ¿no? Muchos filósofos hoy en día dicen, no, pues la cultura está cada vez más peor, ¿no? Los jóvenes, esta generación de cristal, ¿no? Que está también más peor, más
que se ofende y demás. Pero decía un teólogo, ¿no? A pesar de que el mal avanza, hay que también ser sinceros. También el mundo está también no tan mal como nosotros quisiéramos. Y al mismo tiempo, no está tan bien como nosotros quisiéramos. O sea, están las dos, son las dos perspectivas, hermanos. Ha avanzado, en cierta forma, el mundo, y al mismo tiempo progresa el mal. Porque al final, como bien dice mi tía, el celular ha sido una bendición para hoy en día. Es más, gracias al internet podemos tener esta clase. Pero al mismo tiempo el internet ha traído que, pues, el aumento de la pornografía, fraudes también en el bancarios, por internet. Muerte, ¿Manda, hermana? muerte, Muerte. porque no sé si han sabido de los niños que les quitas el Ah, ok. celular y se suicidan. Ajá. Sí, ¿no? Pues Y justamente ujú. esa es esa tensión, hermana. Vemos esa tensión, ¿no? Y eso es lo que va a ver, lo que señala muchas veces también Apocalipsis, de que el reino de Dios se está expandiendo, pero al mismo tiempo hay una tensión entre las fuerzas del mal y las fuerzas del creyente como agentes del bien, ¿sí? Progresa el mal y también progresa el reino de Dios, ¿no? Entonces es algo que hay esa tensión, ¿no? Entre el bien y el mal que estamos viviendo hoy en día. Pero al final el cristiano tiene en claro que aunque hay estas tensiones, Dios se sigue en control total. Ujú. Entonces, y cuatro, también hermanos, mientras tanto vivimos juicios históricos provisionales. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Podemos decir, hermanos, que la pandemia es un mal así, total, determinante. Podemos decir, si la pandemia es, hablando en un juicio histórico, es lo peor, ¿no? Podemos decir que es lo... No, No, ¿verdad? no. Mientras no llegue el fin, podemos decir que todos estos eventos en la historia, no podemos decir fue bueno, fue malo. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos es cuando podemos ya ver esa meta de la historia, ¿no? Al final de la historia, y la Biblia señala todo eso, al final de la historia veremos justamente en la revelación de Dios plena todos estos juicios claros, ¿no? Pero mientras tanto no podemos decir que algo totalmente afectó completamente en la historia para mal o para bien. Solamente el Señor lo sabe. ¿Sí, tío? No sé en qué parte de la Biblia, Fer, dice, es necesario que todas estas cosas pasen para antes de que Él venga, ¿no? Como tú decías, los días postreros Ujú, a los días finales, ¿no? Porque el mismo Jesús lo dijo. Esto es necesario que todo, como tú decías, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él mismo lo dijo. ujú, Él mismo lo dijo, es necesario que todas esas cosas que estamos viviendo pasen antes de que yo venga. ujú. Sí, creo que sí es en Mateo y en Lucas. Habla acerca de eso que dices, tío, ¿no? Acerca de que antes de que empiece a señalar estos sucesos y eventos que señalan el fin del mundo, dice eso, ¿no? Déjame ver, está en Lucas 21 5 y en Lucas 21 28, ¿no? Voy a leerlo, hermanos. Lucas Lucas 21 28. Ay, no, ahí está. Lucas 21 28. Dice, por lo tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Bueno, esa es una versión diferente. La Reina Valera dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, así que también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Sí? De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Estos textos los vamos a ver
próximamente, hermanos, a qué se refiere a esta generación, ¿no? También. Porque dirán, bueno, si se refiere esta generación a la que está viviendo los apóstoles, pues ya esa ya pasó y como que todavía no ha llegado el fin, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte, pero sí, tío, al final de cuenta, todas estas situaciones que pasan en la historia, Dios ya las había, o Cristo ya las había anunciado, ¿no? Al menos el creyente tiene la perspectiva de que cuando pasen estas cosas, por la fe, todas estas ayudan para bien, ¿no? Como bien dice Pablo en la carta a los romanos. Porque los que aman a Dios, en Romanos 8, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Esa es la perspectiva que tiene el cristiano. ¿Sí? Que sea cosa mala o cosa que sea buena, tal vez no podemos decir dio completamente algo bueno, pero sí podemos decir que en términos de nuestra fe personal, todas estas cosas nos ayudan para bien, ¿no? Otra cosa, nosotros somos optimistas, hermanos. Como cristianos somos los más optimistas en los tiempos finales. Somos los más optimistas en el presente y en el final. Como ya dijimos, los ateos ven el final como algo pesimista. ¿Para qué trabajas si al final te vas a morir? ¿Para qué haces esto si al final va a haber muerte y destrucción? No sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, mejor disfruta aquí la vida y pues al final sabremos qué viene. No, el cristiano es muy optimista y está seguramente y totalmente de acuerdo y seguro de que lo que viene al final de los tiempos es bueno. La meta final y es buena. Entonces todos nosotros como cristianos somos optimistas en el porvenir. Y eso nos debe de dar tranquilidad, ¿no? Y por último, hay continuidad como discontinuidad, hermanos. ¿Sí? Regularmente nosotros pensamos que, como ya dijimos, viene Cristo, viene como un tiempo de destrucción así total, como que si fuera una bomba atómica la que caerá, paz. Y terminando el humo, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero no, hermanos. El cristiano sabe que todo lo que hagamos en esta tierra tiene continuidad en la nueva tierra. ¿Sí me entienden? Todo lo que hagamos en esta tierra tiene continuidad en la nueva tierra. No es como que Dios venga y va a destruir este mundo así de paz, de sopetón. Y bueno, vamos a empezar desde cero, ¿no? Con plantando arbolitos, plantando así como en cuestiones así como regresar desde los tiempos primitivos, ¿no? No, todas las cosas que hagamos aquí van a tener continuidad. Ya ven, por eso somos más consistentes como cristianos. En que avancen cosas como la ciencia, las artes y todas estas cosas, porque al final todo esto que construyamos va a ser renovado y va a ser usado para la nueva tierra. Ahora, ¿de dónde saco esta idea? En la Biblia. ¿Quién puede leer 1 Corintios 13:14, hermanos? Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 21 del 24 al 26. Yo leo el primero. Primera de Corintios, hermana, sí, por favor. 13 y 14, ¿verdad? Sí, por favor, hermana. ¿Y quién puede leer Apocalipsis 14:13, hermanos? Yo, Fer. Porfa, Monse, gracias. Bueno, voy a empezar la lectura. Sí, hermana. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bueno, ¿ahí me escuchan, hermanos? Ya te escuchamos, pero Sí. no escuchaste la lectura, la voy a volver a leer. Sí, perdón, hermanas, es que estaban los gatos aquí en una cosa y pues ya me moví rápido.
Pero a ver, dígame, hermana, perdón. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ok, si se dan cuenta, hermanos, ahí el contexto en el cual está hablando Pablo es el día del juicio, ¿sí? Dice incluso desde el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está ahí hablando acerca de lo que han dado los apóstoles, ¿no? Y que debemos de seguir construyendo sobre el fundamento que ellos han hecho, ¿no? Y habla acerca de que cuando venga ese día, porque el día la declarará, ¿no? O sea, hablando del día del juicio, y será revelada el fuego y la obra de cada uno de nosotros, ¿no? Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Entonces, está hablando de que construyamos sobre el fundamento que es de los apóstoles, sobre ellos que han estado también construyendo, pero al final todas estas obras que hemos estado haciendo, al final van a permanecer, y estas recibirán recompensa en el día final, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay una continuidad de lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo hoy en día y en lo que será en la nueva tierra. También Apocalipsis 14:13, Monse, porfa. Sí, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ok. Sí, aquí habla, hermanos, acerca de los que ya murieron, ¿no? Dice que las obras de los muertos que mueren en el Señor, ¿sí? Van a seguir, porque sus obras con ellos siguen, permanecerán. ¿Sí? No es como que... ¿para qué diría aquí Apocalipsis acerca de estos que ya han muerto? Que sus trabajos y sus obras siguen, ¿no? Nos marca justamente de que en cierta forma, desde la perspectiva de Apocalipsis y lo que vimos también en Primera de Corintios, esto que estamos haciendo tiene continuidad, ¿sí? En el porvenir. Además de que también en este texto está hablando ya acerca de el contexto de aquí en esta parte de Apocalipsis, está hablando acerca de ya el tiempo final, donde la tierra está siendo transformada y renovada, y donde también estos que murieron siendo fieles al Señor, pues van a ser recompensados también, ¿no? Y Apocalipsis 21, 24 y 26, ¿quién lo lee, hermanos? Amén. Sí, hermana Dice, Juanita. las naciones que hubieran sido salvadas andarán en luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ok, hermanos. Ujú. El contexto también de este pasaje de Apocalipsis 21 ya es la nueva Jerusalén, ¿sí? Es la nueva tierra. Y dice que las naciones de todo el mundo van a traer también sus obras. Ajá. Dice, las que han sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes traerán su gloria, ¿no? Traerán su gloria y honor a ella. Entonces, estas dos ilustraciones del final que vimos de Apocalipsis, nos podemos entender su simbolismo, que nos hablan de que hay una continuidad, ¿no? De lo que llegaron a ser los reinos, llegaron a ser las naciones con la nueva tierra, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ver que como cristianos, a pesar de que tenemos una meta final, el cristiano no está paciente, no está esperando la meta final, él sigue trabajando.
porque también lo que haga aquí en la tierra va a tener implicaciones en la nueva tierra. Lo que hagas tú en tu trabajo, lo que hagas tú hoy en día con tu familia, lo que construyas con tu descendencia, lo que construyas también en las ciencias o en lo que te dediques, tiene implicaciones en la nueva tierra. Por eso el cristiano, hermanos, no solamente espera que todo sea renovado y ya, ¿no? Tiene una misión mientras espera. Tiene una misión mientras espera. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero quiero que se quede en esta idea, ¿no? Acerca de que al menos nosotros como cristianos vemos la historia como al final como algo glorioso. Vemos primero que la historia está controlada por Dios, que el centro es Jesús y que al final la historia termina en algo glorioso. Y que no significa que por eso tengamos que estar tranquilos, sino que hay que hacer. Hay que estar haciendo, no para agradar a Dios necesariamente, porque ya eso solamente lo hizo Cristo, sino más bien hacemos porque tenemos una misión y porque lo que tengamos y hagamos en esta tierra tiene implicaciones en la nueva tierra. Por eso yo les preguntaría, ¿qué estás haciendo hoy en cada área de tu vida que señale y anhele que quieres vivir en una nueva tierra? ¿Sí? Si se dan cuenta, nuestra perspectiva y vida cristiana no obra para ganarse el cielo o ganarse la eternidad. Obra pensando siempre y constantemente hacia esa también nueva tierra. Tiene esa motivación el cristiano. Pero ¿cómo estamos llevando a cabo esa misión, hermanos? Esa sería la pregunta. No sé si alguien de ustedes, hermanos, quisiera hablar, decir algún comentario ya para que podamos terminar. ¿Alguien, hermanos? No sé, todo bien, ¿Todo bien, tío? todo bien. Ninguna Sí. duda, hermanos, nada que les quisieran a lo mejor a comentar, agregar con esta parte final. ¿Todo bien, hermanos? Todo está completamente claro. Perfecto, Así hermanos. es. Gracias, hermanos, pues gracias a Dios. Pues ahora sí que cuando podamos ver justamente estos sucesos a lo largo de nuestra historia, la pandemia y todos estos eventos que ahorita vemos, podemos estar más confiados, ¿no? Creo que esto que vemos hoy en día acerca de los tiempos finales, más que inquietar nuestro corazón, nos da confianza, ¿no? Nos ayuda a entender que Dios está en control de todo y que nos dirigimos hacia un reino venidero cumplido por Él, ¿no? Entonces, hermanos, si ven estas señales o ven estas cosas que se mencionan en la Biblia, que vamos a ir desarrollándolas más, yo les quiero animar, hermanos, a que por favor tengan bien en claro que podamos seguir trabajando, ¿no? Seguir obrando. Y aunque sabemos que el final es glorioso, desde hoy seguimos obrando para la gloria de Dios y seguimos también trabajando pensando en ese reino venidero como la meta final de Dios. ¿Sale? Pero bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Quisiera pedirle a la hermana Juanita si nos hace el favor de orar para terminar, hermana, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos permita poner por obra en nuestras vidas